vamos a saludar a Leandro Chitarroni, ¿Qué que tal, Leo? gentilmente... Buen día para vos y todos los oyentes. Es un día triste. ¿Qué va a ser? Se nos adelantó Francisco, ¿eh? sorprendió un poco la noticia, a pesar de que él ya venía con algunos achaques, algunos problemas de salud Claro, importantes, ¿no? viste, uno se lo vio ayer haciendo un esfuerzo en la bendición y el saludo a la ciudad y al mundo. Y bueno, también había estado presente el Domingo de Ramos y incluso ayer estaba sin las cánulas respiratorias. Bueno, el Jueves Santo había visitado una cárcel, o sea, siguió. Lo bueno es que Dios le regaló seguir en actividad hasta el último minuto. Claro, claro. Incluso él mismo, o sea, no confeccionó la homilía que se leyó ayer en la misa de Pascua y nos invitaba, ¿no es cierto?, a ir más allá del sepulcro, a encontrarnos con el resucitado. Así que bueno, vayamos más allá de esta noticia de su muerte y bueno, veamos lo que perdura, ¿no? De lo que tiene valor eterno de su ministerio. ¿Qué crees que deja, Francisco? ¿Qué deja su papado, ¿no? Como Bueno, rasgos imagínate que hizo importantes. Yo me acuerdo, tengo muy presente siempre las catequesis del tiempo de pandemia, porque si uno toma esas catequesis de los miércoles, del tiempo que estuvimos en pandemia, él destaca en esas catequesis lo esencial de su visión, de su papado. Y por ejemplo, dos criterios fundamentales, los últimos primero y la periferia al centro. Son dos criterios que él los encarnó, los sembró, los vivió y son tan claros, tan orientadores en cualquier contexto. Y eso es lo mismo que él hizo en su servicio pastoral, presidiendo la iglesia, presidiéndola en el servicio. Y bueno, fíjate que, por ejemplo, le dio la palabra a todas las periferias. Bueno, a algunos no les gustaba. Claro. Sus prioridades, por ejemplo, los refugiados, las personas que viven en la calle, los niños, los viejos, que ninguna vida sea descartada. Bueno, eso se podía percibir incluso en el mismo Vaticano. Un montón de gente viviendo en la calle, pero que era atendida, era cuidada, ¿no es cierto?, en estos días. No debe ser fácil, ¿no?, implementar ese tipo de imagínate. acciones. Sí, son siempre iniciativas que pueden encontrar oposición, que no todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero bueno, son que criterios por ahí son ámbitos poco proclives a los cambios, ¿no? Claro, imagínate que, bueno, la iglesia es una institución de 2000 años, muy grande, que ha surcado toda la historia. Sin embargo, hay un criterio que debe resplandecer siempre, que es el de la misericordia y el del servicio gratuito y humilde. O sea, la iglesia no está llamada a configurarse según los criterios de la gloria del mundo, sino según los criterios evangélicos. Y fíjate que el nombre que él elige, Francisco, ya está remitiendo, es un nombre programático, porque por Francisco de Asís lo elige, ¿no? Sí. Y el pobre de Asís, que cómo reforma la iglesia, desde la pobreza, o sea, desde la sencillez. No era casual el nombre. No, obvio. claro, no, y fíjate, ponele, hoy escuché que hablaban, él en noviembre pasado, dictó unas normas nuevas para los funerales de los papas, simplificándolos, hablando de lo que va a permanecer, ¿no?, de su legado. Sí, Yo creo que eso también va a permanecer. Por ejemplo,
los papas se ponían en 3 cajones. Él dijo, no, de ahora en más en uno. Claro. Los papas, los papas están todos sepultados ahí en las criptas del Vaticano. Él quiere que los lleven a Santa María la Mayor. Otro mensaje, ¿no? Con la Virgen, siempre con la Virgen. Y así podríamos hablar de un montón de temas, no solo la capacidad de vivir esas cosas, sino de generar estructuras para que permanezcan. Hay un sínodo en marcha que básicamente es eso, dar la palabra a todos los actores de la Iglesia para buscar un camino juntos, sabiendo que siempre es difícil, ¿no es cierto?, saber bien qué es lo que hay que hacer. Mucho menos en ese lugar, ¿no? Sí, no, pero bueno, pero también está la promesa de Jesús, de que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Bueno, también podremos mencionar, ¿no es cierto?, lo que va a permanecer, los espacios de poder que dio a las mujeres. Sí. ¿Vieron? O sea, tenemos un montón de cosas que... Hoy lo que por lo menos a mí me pasa es que estoy triste, pero porque hay una orfandad, ¿no? Uno queda... Claro, pero un vacío. Sí, pero también mucha gratitud Uh-huh. y mucha esperanza de que esos signos que resplandecen en la vida de Francisco son signos de vida eterna, de felicidad para todas las personas. Uh-huh. También todo su mensaje, ¿no es cierto?, de cuidar el ambiente, que está muy presente también en las homilías de pandemia, cómo eso tiene que ver con la salud, el llamarnos a contemplar la belleza de lo creado, a no querer instrumentalizar y hacer producir todo, que hay un ámbito de la vida que es respeto, que es gratuidad, que es solo contemplación. Pienso yo que todos estos valores que son profundamente evangélicos están en su magisterio y van a perdurar, o sea, tienen un valor que trasciende su momento histórico, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que hay un antes y un después? Que a partir de ahora lo que vaya a venir, hay como algunas cuestiones que ya quedaron marcadas y que, no digo que no se van a modificar, pero podrían seguir por el mismo camino. No lo sé, lo que sé que las cosas tienen una dinámica histórica, que lo que él propuso en continuidad, él propuso novedades en continuidad de un trayecto, que es la única forma de proponer novedades. Uh-huh. No rompiendo todo. Y claro, y hizo lo que pudo, y pienso yo que hay cosas que van a tener continuidad, siempre con la recreación que se va a ir dando con el paso del tiempo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los actores de ese momento. Claro. Pero, por ejemplo, él ha designado el 80% de los cardenales actuales. Hay gente de distintas, por supuesto, de distintas tradiciones, distintas formas de ser, claro. pero hay un perfil. Ajá. Dios después hace lo que quiere, ¿no es cierto? Porque anda a saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque también pasó con él. Fíjate que él, otra cosa linda, que a lo mejor... Yo en esa época daba clase en el seminario de Buenos Aires, cuando renuncia Benedicto, y todos sabíamos ahí, o sea, daba clase en la Facultad de Teología, que está en el mismo edificio que el seminario de Buenos Aires. Yo escuchaba ahí que Bergoglio ya había renunciado, ya había mandado su renuncia a Roma, y como es, bueno, que él se iba a ir a vivir en la casa del clero, y que iba a ir a confesar a Luján, o sea, estaba re contento con una vida de entre comillas, jubilado, en la casa de la Virgen, confesando, ¿no es cierto?, viviendo en una piecita muy sencilla en la casa del clero, y de golpe renuncia Benedicto y va allá, y fíjate vos, él mismo se aceptó su propia renuncia a Buenos Aires. Claro. ¿No? Son jugadas de Dios que hace lo que quiere, porque eso es improgramable. De casi jubilarse a estar en un lugar... Y a tener que trabajar todo el día, a un ritmo... Sí, aparte a ocupar un espacio, un lugar donde nunca antes un argentino había tenido esa posibilidad. Bueno, ¿no? ni un argentino, ni un latinoamericano. Y aparte por solos caminos que Dios sabe, porque justo renuncia un papa. De todo esto que estás hablando, ¿está bien cuando se lo define como un papa progre? Sí, o sea, mira, a mí más que poner
o sea, yo tengo que tener una mirada ante esto, sobre todo desde la fe, la esperanza y la caridad, porque, o sea, eso es lo que la mirada del sacerdote, ¿no es cierto? Yo creo que un hombre que de mucha fe, de mucha esperanza, de mucha caridad, que vivió muy en serio su servicio al pueblo, dándole importancia a la palabra de la gente. Mirá, yo estoy ahora por defender un trabajo que me llevó 12 años hacer una investigación, y ya está todo preparado para la defensa. Y tomo, por ejemplo, para iniciar el desarrollo de los temas que hay que defender ese día, un elogio que hace Bergoglio en el año 78 a la fe de las madres. ¿No es cierto? O sea, yo pondría el acento en que él siempre le dio mucha importancia a la palabra del otro, a la palabra de la gente, y que se tomó en serio el dolor de la gente. Si vos lo querés llamar progre o se le quiere poner, ¿no es cierto?, ese... Pero, bueno, pero lo que estamos hablando acá es que nunca perdió el contacto y la sensibilidad. Nunca. Claro. Y fíjate que Dios le regaló hasta ir a saludar ayer. O si tomás el Domingo de Ramos, estaba repartiendo caramelo a los nenes. O sea, siempre su ministerio su palabra se formuló desde el roce comunitario, desde la caridad. Bueno, eso es lo que resplandece acá, porque la caridad tiene un valor eterno. Después uno puede tener un carácter, puede tener una idea política, incluso, que eso es indiferente al ministerio papal. O sea, como papa es papa, y uno lo tiene como padre en todo lo concerniente del papado. Después hay ideas que uno puede estar de acuerdo o no con él, que no pertenecen a la estricta área del servicio pastoral del Papa. Ahora, bueno, lo que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta que realmente, o sea, el Papa es una figura de nivel mundial que no solo tiene que tener en cuenta la realidad argentina, sino la de todo el mundo. Claro, claro. Y debe ser bastante difícil. Se supone que si llega ahí está medianamente preparado, aunque siempre hay mucho más decir que decía, por aprender. Esto es fácil, dice, porque mucha gente te ayuda, decía él, ¿no? Sí. Tal vez relativizando, pero obviamente debe ser una carga. No. ¿Y vos tuviste contacto con él? Mira, yo lo vi una vez acá, cuando era Bergoglio. Yo en el 2001 defendí otro trabajo de otra investigación sobre la Virgen de Guadalupe, y vino en ese momento el padre Guerrero, que era el que más sabía en el mundo sobre la Virgen de Guadalupe, y lo había conocido a Bergoglio en Roma, y aparte el padre Guerrero lo había traído el cardenal Poli, con otras personas que, si me alargo mucho, decime, pero son detalles que hacen a la cosa. Lo habían traído para que los aconsejara, lo habían traído al padre Guerrero a Buenos Aires para que los aconsejara con la causa del negro Manuel, como él había trabajado con lo de Juan Diego. Y el padre Guerrero me había pedido a mí que yo le manejara su agenda, porque me conocía por todo lo que estaba investigando de Guadalupe. Y es más, él hizo coincidir su viaje con la fecha de esa defensa que hicimos en Santa Fe de la tesis sobre Guadalupe. Y entonces, cuando estábamos en Buenos Aires, él quiso ir a saludarlo a Bergoglio. Y entonces ellos dos hablaban y yo estaba así, ¿no es cierto? mirando cómo hablaban ellos. Pero bueno, ahí lo vi a Bergoglio siendo el obispo, el arzobispo de Buenos Aires. Y por último, ahora el 5 de febrero pasado, yo había estado todo enero haciendo unas actividades en Roma con la colectividad boliviana de ahí, por otra investigación que esa que les conté que voy a defender, entonces, sobre la Virgen de Copacabana. Ajá. Y bueno, la embajadora de Bolivia ante el Vaticano me insistió que fuéramos a la audiencia, que yo le entregara esto, mirá, que te traje acá, Ajá. que se lo entregara al Papa para que ella después lo pudiera ver y hablar sobre la causa de Tito Yupanqui, que es el indígena que hizo a la Virgen de Copacabana.
Yo le decía, pero Tere, no es indiferente, que la que tiene que trabajar con el Papa es usted, si yo soy argentino, no tengo nada que ver. Pero bueno, ella insistió y fuimos a la audiencia que, entre paréntesis, un poco nos terminamos colando ahí o sea, llegamos tarde. Y el Papa, después que da la audiencia, que ese día ya estaba muy enfermo, no leyó él la catequesis, era una audiencia pública. Cuando termina, saluda a los enfermos, a los matrimonios, se saca foto con los grupos. Por último, pasa por la primera fila de otro sector. Y bueno, ahí le entregué yo esto, que tal cual, esto que te traje vos acá. Ajá. ¿No? Y al lado estaba esta señora y hablamos ahí, intercambiamos unas palabras, le interesó, quedaron después en ello de conversar entre ellos, no sé si creo que no se alcanzó a dar porque esto fue el 5 de febrero y creo que el Papa se internó el 13. Ajá. Ya estaba muy mal ese día. Lo que yo pensé que ni siquiera iba a saludar al final. Nosotros teníamos una sola chance de acercarnos a él, que era si pasaba a saludar ahí a lo último, pero el Papa ese día estaba muy hinchado, se notaba que no podía ni hablar. Ajá. Y bueno, y sin embargo, porque ese saludo, yo te lo cuento así rapidito, duró como 3 horas toda esa vuelta, Claro, ¿no es sí, cierto? Sí. Y bueno, así que tengo una visión de joven. Claro. Y Ese contacto cuando era Bergoglio. Claro, que después también lo vi alguna vez ahí cuando daba clase en la Facultad de Teología en Buenos Aires, de lejos, pero lo había visto ahí. Y bueno, y también esta última, ¿no? De inesperada también, para mí, de estar en ese día en ese lugar. Claro, que bueno, que me quedó como una despedida también. Claro. ¿Por qué crees que no vino a la Argentina? Mira, no sé, la verdad no sé. Porque uno hubiera querido que viniera corriendo. Uno supone que cualquier papa, sí, no sé. más allá de que no es el papa de la Argentina, como contabas o explicabas hace un ratito, claro, que es de todo el mundo. es de todo el mundo, pero bueno, es tu país, ¿no? Y fueron 12 años, ¿no? Que vos decís, che. Sí, no sé. Debe haber algo que no sabemos, o hay un misterio también en las decisiones. No lo sé, obviamente. Me hubiera gustado que viniera. Sí. Es llamativo. Es llamativo. Sí. Que no suene como una crítica, pero es llamativo. Sí, lo que yo no sé, qué elementos de juicio habrán sido los que tuvo él para tomar esa decisión. Claro. No estaba descartado que viniera. Lo que pasa es que había un rumor el año pasado que iba a venir, pero claro, con todo esto de la salud, ya lo último no podía ir ni a la esquina, pobre. Yo también siempre imaginé que tal vez él en algún momento renunciara y volviera. Ah, mira. ¿No? Sí, viste, uno se imagina cosas que va a ser, uno muy limitado. Pero yo imaginaba que si él se veía que no podía, que nunca se vio así, porque siguió pudiendo hasta ayer. Que tal vez largue todo y se venga. Sí, pero también él después dijo que si renunciaba se quedaba ahí. Qué sé yo, no sé, la verdad. ¿Debemos sentirnos orgullosos de haber sido contemporáneos? Yo creo que sí, o sea, más que fijarse en que no vino, tenemos que estar orgullosos de que, o sea, un argentino fue acreditado por Dios cuando ya pensaba en el retiro, a estar ahí presidiendo la iglesia, o sea, siempre en la iglesia los privilegios son cargas, ¿no es cierto? Pero honrado con semejante carga y que desde allá nos ha ayudado, eso seguro, ¿no? Con todos sus contactos, eso también. Habiendo seguido, imagino un poco más de cerca que uno que está por ahí con otros temas también, el paso a paso de lo que fue su papado, ¿crees que le quedó algo pendiente? Cosas pendientes quedan siempre, pero algo que vos decís, che, esto le hubiera gustado por ahí avanzar un poco más, le hubiera gustado. Mira, no sé, yo tampoco soy un experto en el papado. No. Escuchaba las catequesis que hasta ahí llegaba. No es un universo que me haya interesado. Yo creo que él, al ritmo que pudo, fue haciendo todo lo que quería. Y lo importante es que él dejó en funcionamiento organismos, estructuras, convocatorias,
o sea, que pueden dar continuidad a lo que él intentó sembrar. Y eso es muy sabio, porque es desprender lo que vos querés hacer de tu persona. Claro. Y entonces puede seguir desde el cielo dándole manija a algunas cosas. ¿Cómo es la frase el centro a la periferia? Y eso es, ¿viste? ¿Y la otra cómo era? El centro a la periferia y los últimos primeros. Los últimos primeros. Si vos podés analizar todo este papado de esas dos frases. Ajá. Porque, bueno, eso fue lo que él representó, hizo. Claro. Por ejemplo, por decir algo, darle de comer a los pobres en Roma, hacerles un baño a la gente que vive en la calle. Bueno, la periferia al centro, los últimos primeros. No quedarse a vivir en el Palacio Papal, sino irse a una pieza en Santa Marta para comer con otros, Y esto de seguir en contacto, ¿no? Exactamente, cómo la salvación se expresa en los gestos más sencillos de cada día. Por último, Leandro, contame algo esto de que vas a defender ahora una investigación que estuviste llevando adelante durante 12 años. Sí, mirá, fue así. Yo cuando me ordeno sacerdote, te hago el tiro largo, pero llego rápido hasta acá. Yo me entusiasmo y capaz que vos tenés otras cosas. Bueno, pero cuando me ordené sacerdote quise Después pedimos disculpas, no hay problema. Bueno, quise hacer el doctorado en educación y hice, tengo que hacer algo que me sirva también para la parroquia. Hice toda la investigación sobre la Virgen de Guadalupe, la pedagogía guadalupana. Viste que Dios siempre sorprende, porque yo pensé algo para hacer un posgrado acá, interesó mucho en México, eso posibilitó muchas experiencias hermosas con la gente en otros lugares. Bueno, yo para haber hecho lo mismo y que nunca pasara nada, pero justo la gente justa, en el momento justo me puso Dios en el camino y eso sirvió un montón acá y en otros lados, ¿no es cierto? Y en México, porque estaba todo lo de Juan Diego, que todavía no había sido canonizado, el vidente de la Virgen de Guadalupe, el mensajero de Guadalupe. Bueno, y con los años, un obispo que tuvimos acá, que en paz descanse, Cardelli, me dijo, bueno, ahora que terminaste lo de Guadalupe, hace algo para los bolivianos, como yo también atendía a los bolivianos. Y entonces, mire que le hago caso, le digo, porque me conviene, tengo que viajar, tengo que ver que investigar bien, y bueno, entonces después de un periplo, concluí que lo mejor para intentar ayudar a mis feligreses bolivianos acá era investigar lo de la Virgen de Copacabana, que también, por regalo de Dios, está siendo muy usado en Bolivia. O sea, se trascendió. Claro. ¿Viste? Vos pensás en una cosa chiquita sí. y Dios... Claro. Bueno, hermoso. Estás generando algo lindo allá en Bolivia. O sea... Vos la investigación la estás llevando adelante acá. Yo mismo la usé allá. Te pongo, por ejemplo, el año pasado, el anteaño me invitaron a un reportaje en Bolivia que había ahí en Copacabana, que venían del New York Times a hacer un reportaje, pero ¿qué vi yo? Si no, pero vení, Claro, porque son temas que están, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Copacabana en Bolivia, son dos temas que no se discuten en qué sentido. Están ahí, es nuestra madre. Pero cuando va alguien de lejos y trata de abordar el tema con un estudio que nunca es mayor ese conocimiento al que tiene la gente por su propia historia, por haber nacido ahí, pero uno desde lejos puede hacer un aporte y bueno, por ejemplo, fue esa experiencia. Tuve que ir ahí a hablar cuando fue ese reportaje, que justo fue cuando era la fiesta de Copacabana. Y bueno, llevamos estas cosas, se aprovecharon ahí. Y bueno, esa investigación nos está difundida parcialmente, porque es lo que ahora, la de la Virgen de Copacabana, voy a defender en Buenos Aires en otro doctorado. Yo no lo hago por el título, porque aparte ya estoy jubilado y el título ya lo tengo y no me importa. Pero uno si valida una investigación en esa instancia, la investigación adquiere más importancia. Ajá. Y se pueden hacer muchas más cosas Claro. para el servicio de la gente. Claro. Y bueno, y entonces cómo para que la gente rece con eso, viva este misterio, se identifique en este caso con Juan Diego o Tito Yupanqui para hacer presente a la Virgen. Y eso ayuda a cambiar la realidad.
O sea, si a medida en que nosotros nos vinculemos con la Virgen, como hizo Francisco, cada rato iba a Santa María de la Mayor, quiere que lo entierren en Santa María de la Mayor, acá cada rato iba a Luján, ¿no es cierto? Eso hace también que estemos atentos a la gente y bueno, que podamos, con la ayuda de la Virgen, ver cómo hacemos un poco más lindo nuestro día a día, ¿no es cierto? Que nunca es fácil, pero con esta esperanza se puede. Está muy bueno pensar así, está muy bueno. Che, bueno, gracias por Leandro, la invitación. Gracias por venir. Y bueno, demos gracias por la vida de Francisco. Estás en la parroquia de Guadalupe en San Nicolás. Sí, todavía estoy ahí, gracias a Dios. O sea, estuve siempre en la misma parroquia. Y después ahí se me sumaron los bolivianos. La ventaja que tengo yo en Guadalupe es que no quiere ir nadie. Como yo estoy contento. Che, bueno, recemos por el eterno descanso del Papa y dando gracias por su vida. Mucha suerte con esa defensa que vas a hacer. Che, rezá, que voy a necesitar el Espíritu Santo. Me tengo que portar bien, aparte. Mirá, va a ser a las 2 de la tarde una misa en la Facultad de Teología en Buenos Aires, por si alguien quiere ir, que nunca se hace una misa. Nosotros pedimos hacer misa. Va a ir una banda de música, después para honrar a la Virgen, que a lo mejor va un grupo a danzar, todavía no lo... Es un mal día porque es jueves. Y a las 4 empieza la defensa. O sea que si no nos echan entre las 2 y las 4, a las 4 defendemos. No, un chiste. No. Y bueno, recen que sea para la alegría de la Virgen, de la gente y para la gloria de Dios. Eso, el resto es secundario, ¿no? Pero bueno, mirá, me querían hacer defender el año pasado. Yo pedí este año, porque este año son los 100 años de la coronación de la Virgen de Copacabana. Y el 8 de mayo por el Día de la Virgen de Luján. Para que nos ayude. Bueno, tenernos al tanto. Che, bueno, escuchame, querés que hagamos una bendición para la gente. Bueno. Y gracias por la invitación y de paso lo encomendamos a Francisco. Bueno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que los cuide la Virgen y los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, a Francisco el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Bueno, gracias. Gracias, Leandro. No, a vos. Leandro Chitarroni. Hablar acá un ratito. Mucha suerte. Que este dolor se transforme en la alegría de la resurrección. Seguro que el Papa de allá nos va a seguir ayudando, ¿no? Muy bien. Leandro Chitarroni, ya venimos.